¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas. Sí, soy consciente, sé que hacía tiempecito que no os traía un cómic aquí en Jay's Opinion, pero no os preocupéis, no se me olvida mi promesa de traer más cómics en este año 2025, pero también no podéis olvidar que me hice a la vez otra promesa, y esa promesa es ir acabando toda la montaña de pendientes, y he de reconocer que ya he pecado. Ha habido algún cómic que ya me ha hecho pecar, pero no os preocupéis, yo soy un hombre de palabra y tengo claro que hasta que no me quede a 0 cómics no voy a continuar. Es lo que tiene coleccionar diferentes cosas. Hay gente que le da muchos palos y ya sabéis que yo, entre cómics, entre 1.6, ahora ya estoy en estatus 1.4. Menos mal que ya lo de comprar Blu-rays y demás lo dejé ya aparcado, pero es que ahora he vuelto a los videojuegos. Y es que esto es un no parar, es una máquina de sacar dinero. Pues bueno, hay gente que a lo mejor de repente se decanta más por los cómics y se compra alguna figurita de vez en cuando durante el año, y la verdad, yo es que soy muy amante del plástico y me cuesta más dejar esa mierda, así que lo dicho, los cómics, hasta que no me acabe el pedazo de torre que tengo de pendientes, no compraré ninguno más. Y mira que están saliendo cosas muy deliciosas y muy apetecibles, pero es que lo que traigo hoy, ahora, en estos momentos, son unos tochales que hacía tiempo que los tenía ahí acumulados y no le daba caña, ¿por qué? No lo sé, y es que estoy hablando, voy a ir enseñándolos poco a poco, de la serie de El Asesino, de la mano de, ya sabéis, Norma Editorial, una de mis editoriales favoritas. Y bueno, os puede sonar esto del Asesino, os dejo, bueno, ya así a bote pronto, la portada es espectacular, el rollete que nos plasman, es un cartoné bastante tochal y pesa mucho, bastante interesante, y a lo mejor si os enseño una cosa os puede empezar a sonar más, porque esta historia tiene 3 tomos, ¿no? Y en el segundo tomo, que nos lo plantean por aquí, que también lo tengo, hay una cosa que aquí os puede empezar a dar pistas. ¡Tenen! ¡Tenen! Que no sabéis de lo que hablo, Mira, os enseño el tercer y último tomo, y es que efectivamente aquí podéis verlo, ¿de acuerdo? Es una película de Netflix, pero no, o sea, no es que esto esté basado en la película. Como es lógico y normal, como siempre, la película que podemos disfrutar en Netflix llamada El Asesino y protagonizada por Michael Fassbender está inspirada directamente en esta obra de Max y Hackamon, ¿vale? Max Hackamon, El Asesino, ¿de acuerdo? Este es el tercer integral y lo dicho, son 3 integrales. Y yo es que, claro, estaba ahí viendo el trailer de la película y para arriba y para abajo, y no me salía de las pelotas ver la película hasta leer el cómic original, en este caso El Asesino de Norma Editorial. Y ahora por fin ya me los he leído y ya tengo la potestad de ver la película. Ya cuando la vea habrá un vídeo al respecto y haremos una pequeña comparativa respecto a la historia que nos han mostrado en los cómics versus la historia de la película. Pero bueno, ha tenido cierta repercusión. También es verdad que hay mucha gente que la considera un poco lenta y un poco extraña, pero bueno, Hideo Kojima la compartió, así que si le gusta a Hideo Kojima, espero que me guste a mí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta historia de El Asesino? Pues bueno, tampoco hace falta ser muy hábil de mente para saber por dónde van a ir los tiros. Efectivamente tendremos un protagonista principal del cual no conoceremos su nombre en ningún momento, aunque él se hace llamar Frank en algunos momentos de la historia, pero por norma general le conocen como El Asesino. Su círculo más cercano pues le llama El Asesino. Y básicamente es eso, es un asesino a sueldo, ¿no? Que básicamente nos relata cómo va, digamos, aceptando y llevando a cabo diferentes trabajos que le van proponiendo a lo largo de la historia. Es una historia muy introspectiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una historia en la cual la gran mayoría de diálogos, no todos por supuesto, pero una gran cantidad de diálogos serán conversaciones internas dentro del personaje sobre cómo se siente, qué decisiones toma, por qué acepta un trabajo, por qué no lo acepta, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, qué va a hacer con el dinero. Lo dicho, es muy introspectiva, o sea, es mucho los pensamientos del protagonista y cómo se desarrollan en esta realidad que nos plantean. En este primer tomo, que os dejaré por aquí imágenes, tenemos un estilo de dibujado un poquito más, bueno, todo es bastante detallado, tiene un toque bastante realista, pero donde las líneas y el jugueteo está hecho más como con pincel, más o tipo algo acuarela, y porque aunque sea muy realista, notamos
bueno, pues que no todo está hecho de manera exacta, se nota la acuarela, se nota que está hecho con mimo y no se nota tan digitalizado, es un poco más a lo old school, ¿de acuerdo? En este primer tomo, pues bueno, básicamente nos presentarán un poco al personaje y nos presentarán diferentes trabajos que él va llevando a cabo, ¿no? Una serie de asesinatos, lo dicho, su pensamiento, cómo él viaja, cuál es su punto de vista respecto a la sociedad. Él es un poco anárquico, ¿no? Un poco antisistema y bueno, la verdad es que será una idea que nos la irán metiendo poco a poco a lo largo de toda la historia. ¿Qué ocurre? Pues bueno, en el primer tomo básicamente nos desarrollan la vida de este tío y cómo, no voy a hacer ningún spoiler, tranquilo, alguno de los trabajos se empieza a ensuciar, ¿no? Se empieza a complicar. ¿Por qué? Pues porque la víctima, pues cada vez son más complicadas, habrá alguna víctima un poco extraña, habrá algún asesinato que no sale del todo bien, pero sobre todo porque empezará a tocar diferentes tramas y a, digamos, relacionarse con diferentes personas cada vez más difíciles, como pueden ser cárteles de la droga, políticos, altos, yo qué sé, altos narcotraficantes, o sea, cada vez se mueve en un mundo más peligroso, no es el típico asesino que le llama a la mujer, oye, mata a mi marido que me está poniendo los cuernos. No, se empezará a meter en un mundo un poco más complicado, por supuesto, y a su vez le empezarán eso, a perseguir gente, ¿no? Desde el narcotráfico hasta la propia policía y demás. Y veremos cómo él tiene que ir un poco alternando su vida de asesino con la de, bueno, prófugo. En el segundo tomo, este de aquí, en cuanto al tema del dibujado, seguimos teniendo un estilo bastante similar en las primeras páginas, pero sí que es verdad que hay una cosita que no me ha gustado tanto, que es que a medida que nos vamos acercando al tercer tomo, el estilo de dibujado, pese a ser, digamos, el mismo, digo que la manera de dibujarlo cada vez, bajo mi percepción no experta, se ha como digitalizado más, ¿no? Como que en el primer tomo se veía todo un poco más hecho a mano, ¿no? Más al estilo antiguo, aunque a lo mejor luego estuviese hecho con ordenador que yo no lo percibo, ¿no? Pero los trazos y demás lo notaba un pelín más naturales y a medida que vamos avanzando en la historia, y ya definitivamente en el tercer tomo es totalmente así, todo el dibujado y demás es exacto, ¿no? O sea, no sé si notaréis la diferencia, pero os iré dejando por aquí alguna viñeta y demás, pero lo que a lo mejor en el primer tomo estaba hecho a acuarela, en el tercero está claramente hecho de manera digital, incluso en algunos momentos el uso del color, ¿no? Y eso ha sido algo que a mí, pues como que me ha no sacado de la historia, porque al final es una historia muy compleja y muy densa y muy profunda, pero el dibujo cada vez me ha ido llamando menos la atención. El estilo, sobre todo, la manera de llevarlo a cabo, básicamente. Y claro, la historia como tal, a mí personalmente, aunque me haya gustado, también se ha ido apagando. ¿Por qué? Porque tal y como os he comentado, el primero, que ha sido mi favorito, es en el que se centra más un poco en su mentalidad de asesino y cómo lleva a cabo diferentes asesinatos. Y vemos cómo se va complicando su vida con la policía y el narcotráfico. En el segundo tomo vemos cómo él empieza a trabajar con sus enemigos, es decir, en lugar de luchar contra la gente que le quiere muerto, toma la decisión, o más o menos le obligan a tomar la decisión, de que igual es más rentable trabajar con ellos. Entonces empieza a llevar a cabo, pues, trabajos para los narcos y demás, a la vez que a lo mejor puede empezar a trabajar con el FBI, con la CIA, o sea, tampoco os voy a hacer mucho spoiler, porque al final es un tío que es un asesino, y tenéis que tener en cuenta que él hará todo lo posible por sobrevivir, y es que además empezará a crear poco a poco una familia, que eso no quiere decir que vaya a ser un padre ideal, porque esto es como las típicas películas noir, ¿no? Tengo una familia, tengo un hijo, lo llevo aquí, pero de repente voy a hacer una misión acá, a Cuba, y me tiro a una cubana, y los romances extraños, y me persiguen. O sea, es todo una historia bastante noir, un thriller así como de asesinatos, pero que cada vez se va politizando más, ¿de acuerdo? O sea, a nivel de historia pasamos de un asesino que trabaja por libre, luego que empieza a trabajar con los narcos, luego que empieza a trabajar entre pa' ti pa' mí, y en la parte final, pues bueno, en el tercer tomo ya todo dará un salto, porque él está intentando dejar todo el mundo ilegal, ¿no? El mundo de matar, se empieza a buscar diferentes socios para, digamos, crear una empresa petrolera, empieza a tener ya unos conflictos un poco más a nivel de eso, de empresario, piques para arriba, para abajo, ascender, no sé, o sea, como que al final la idea de asesino y un cómic un poquito más de acción se empieza a diluir, y a mí personalmente eso me ha cortado un poco el rollo. Y luego hay otro punto que habrá mucha gente que a lo mejor le flipe, gente que a lo mejor me viene a la cabeza, mi colega Trolardo, yo creo que estos momentos le gustarán, a mí se me hacen un poco más pesados, porque tal y como os he comentado, es un cómic en el cual nos metemos mucho en la mente, hacemos mucha introspección en la mente del protagonista. Él, en sus diálogos internos, está guay porque nos sitúa en momentos históricos reales, de la historia real, en plan, habla de cierta guerra,
de cierto conflicto, de cierto asesinato, de cierta batalla. Empieza a entrelazar sus pensamientos con momentos históricos reales que, sinceramente, a gente que le puede interesar la historia o nutrirse un poco más a nivel real, pues le va a flipar. Pero a mí ha habido momentos ya en las páginas del segundo y tercer tomo que se me han hecho bola. Ha habido páginas a nivel de esto histórico, de flashbacks y de pensamientos y historias que sinceramente he leído en diagonal. Y bueno, ha hecho que el ritmo de lectura para mí haya decaído un pelín. En resumen rápido, una historia entretenida, un thriller que si te engancha vas a estar enganchado, nunca mejor dicho, desde el principio hasta el final, pero que se empieza a diluir en unas temáticas un poco más generales y un poco más realistas y un poco más históricas, sobre todo, repito, en los pensamientos del protagonista, y a mí personalmente me han frenado un pelín el ritmo. Y luego el ámbito final, el último arco, pues sin hacer ningún spoiler, creo que para mí se me ha quedado un poco corto a nivel de la violencia que yo podía esperar, ¿no? Yo me imaginaba una historia más que se fuera enrevesando y que acabara con un gran conflicto a nivel de acción y, bueno, realmente no es exactamente así, pero sí que es verdad que te tienen intriga, que estás todo el rato más o menos temiendo un poco de si alguien va a traicionar o no a nuestro asesino, y la verdad que la tensión sí que está más o menos permanente, solo que a lo mejor no en el mismo nivel para todo el mundo, y luego ya, si te la torra que empiece a hablar de hechos históricos, pues no va a terminar de cerrarte del todo, que es lo que me ha pasado un poco a mí, aunque lo he disfrutado. Y luego, por otra parte, lo que os he comentado, a mí el estilo de dibujo me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que me ha gustado más el tipo old school de los primeros tomos versus el ámbito más moderno en cuanto a digitalización del tercer tomo. No sé, eso solo es un detalle, tampoco voy a ponerlo como muy negativo, pero a mí me ha afectado a nivel visual como veía yo las viñetas, ¿no? Respecto a un tomo y otro. En resumen rápido, 3 tochales, ya sabes más o menos por dónde van a ir los tiros. Ten claro lo que te he contado para saber si quieres invertir la pasta en ellos, porque no son del todo económicos. Y ahora lo que tengo muchas ganas es ver cómo han desarrollado la película. ¿Se habrán metido en todos los arcos? ¿Veremos todo este recorrido del personaje que hemos leído en 3 tochales en 2 horas? ¿Le veremos ser un asesino normal, ser un asesino que trabaja para gente importante y luego ser un hombre de negocios dentro de una trama bastante oscura? ¿O simplemente se centrarán en el ámbito más de asesino perseguido por las autoridades? No sé, habrá que verlo para descubrirlo, pero bueno, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre El asesino de Norma Editorial, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?